A falta de pan. Lo tenemos en línea nada más ni nada menos que a Eduardo Josami. Y vamos a estar hablando un poquito de esto que se viene ahora el jueves, del famoso 8N. El famoso 8N, que ahora está de moda ponerle 8N, ponerle 7D, todo justamente eso, creo yo que el 8N surge por contraposición al 7D, al ¿no? 7D. El nombre. Sí, quizás. Pero bueno, ¿me escuchás, Eduardo? Sí, escucho, sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Laureano te habla acá, Eduardo. Yo la primera pregunta que me surge, obviamente, para hablar de este tema es si crees que los reclamos que se producen o se van a producir en la marcha del 8 de noviembre se condicen con la realidad, y cómo ves estos reclamos, si los ves como una cuestión política o económica o ya sería sociocultural. Bueno, lo primero es que yo creo que efectivamente siempre que la gente sale a que algún tipo de malestar existe, entonces uno tiene que preguntarse por ello. Bueno, ayer leí una opinión de Ernesto Laclau que decía, bueno, es malestar de los sectores sociales que están quedando atrás de algún modo con el proceso de transformación que se está haciendo. Uh-huh. Por ahí habría que desagregar un poco más esto y también señalar que puede haber algunos sectores medios que no necesariamente están ubicados, digamos, en el pasado desde el punto de vista de la transformación social, que pueden también sentirse molestos por ciertas medidas que creen que los han perjudicado. La más mencionada en este caso siempre tiene que ver con la restricción cambiaria, pero me parece que todo esto no es lo central, el análisis de los puntos que se plantean, porque está claro que este gobierno, como todos los gobiernos, tiene cosas que pueden ser criticadas, corregidas, mejoradas, que la gente tiene todo el derecho del mundo de reclamarlo. Lo que me parece que es equivocado es este tono que se le da a la protesta, que tiene que ver con la idea como si estuviéramos viviendo una gran emergencia nacional, un gobierno tremendo, una dictadura, llegaron a decir algunos en el cacerolazo del 13 de septiembre, y Sí, entonces frente a ese gobierno se justifica que se unan todos, la derecha, la izquierda, ¿no? Porque bueno, hay que terminar con esta situación de emergencia nacional. Eso es lo que me parece un disparate total. Nosotros podemos discutir algunas de las pocas cosas que se dicen claramente en los reclamos, claro, porque hay que reconocer que no son muchas, pero lo que de ninguna manera se puede aceptar es esta convocatoria que aparece como naturalmente destituyente, porque no tiene el objetivo de reclamar por un programa alternativo al del gobierno, porque pensemos que mal podrían ponerse de acuerdo quienes están apoyando este cacerolazo en muchos casos desde, digamos, sigilosamente, porque no se animan a ponerse al frente, pero desde Pino Solanas hasta la gente del PRO. Entonces, evidentemente, no hay coincidencias políticas profundas. Hay un común rechazo a este gobierno, y eso es lo que, a un año de una elección nacional, donde la presidenta fue elegida por el 50% de los votos, me parece que es un tanto inusitado el reclamo. Claro, hola, te saluda Tatiana. Mira, Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto, mira, vos en ese sentido de lo que venías diciendo, ¿vos considerás que los reclamos pueden perdurar o son algo más bien efímero? Bueno, eso es difícil saberlo, depende de la evolución general, de la coyuntura, cómo se resuelvan algunos temas como el del 7 de diciembre, que evidentemente está jugando mucho en la promoción de este clima, ¿no? Yo lo que pienso es que es difícil que esto se transforme en un programa político, como decía antes. No creo que acá esté surgiendo claramente una alternativa al kirchnerismo, pensando, por ejemplo, en las próximas elecciones. Por supuesto que cuanto más gente haya mañana, o pasado mañana, esto va a facilitar o estimular, digamos, al conglomerado opositor, pero me parece que es difícil que esta
este reclamo un tanto salvaje, digamos así, que no se expresa en consignas claras, que tiende más a la remoción del gobierno que a plantear cualquier reforma en la sociedad. Es decir, un reclamo donde no se sabe, por ejemplo, qué piensa el conjunto de la gente que va. Seguramente hay opiniones distintas respecto a los juicios que se están llevando contra los genocidas, a la asignación universal por hijo, al matrimonio igualitario, a la política exterior de acercamiento con los países latinoamericanos y de distanciamiento de lo que fueron las relaciones carnales con Estados Unidos. Todo eso me parece que indica que es difícil que este movimiento se consolida en un gran movimiento de oposición. No me animaría a decir cuándo va a dejar de haber este tipo de movilizaciones, porque, bueno, evidentemente hay muchos sectores de la oposición y sobre todo muchos grupos corporativos, económicos, que están interesados en el hostigamiento al gobierno, y entonces van a seguir seguramente poniendo todo su respaldo para que esas cosas continúen. Eduardo, en ese sentido también, ¿por qué crees que se insiste tanto en la supuesta espontaneidad de la movilización si justamente la necesidad de la oposición es la organización? Bueno, yo creo que en torno a la espontaneidad y en cuanto al hecho de que es la gente la que se moviliza y que no hay aparatos políticos, uno puede decir dos cosas. Primero, que hay una idea muy reaccionaria acerca de la relación entre la gente, como se dice, y la política, ¿no? Como que es bueno que la gente se movilice fuera de las organizaciones políticas. Esto me parece que es muy lamentable que se plantee en un país que tuvo su experiencia en el 2001 y después ha ido recomponiendo de a poco, tal vez no demasiado, las instituciones políticas, porque reconozcamos que los partidos no tienen hoy la representatividad que tuvieron en otros momentos, pero lo que sí se ha reconstruido más es la idea de la política como herramienta de transformación. Es decir, a partir de los grandes cambios que se producen en la política argentina desde la asunción de Néstor Kirchner, hoy aquella idea del que se vayan todos, que se apoyaba en la idea también de que la política ya no servía para nada, que no servía para cambiar las cosas, que ganase quien ganase la elección, seguían gobernando los mismos, los del poder económico. Me parece que todo eso ha cambiado y en ese sentido la oposición, en vez de instalarse en este nuevo clima político, de alguna manera nos retrotrae a una situación anterior. Pero además, creo que también esto se explica por la dificultad que tiene cualquiera de los sectores políticos de capitalizar esta protesta, por la misma heterogeneidad de la protesta. Entonces, Eduardo, sí. Discúlpame que te interrumpa. ¿Por qué estas protestas son ahora y no en el 2010 o en el 2011? ¿Qué es lo que cambió en la coyuntura? Bueno, yo creo que han pasado varias cosas. La primera, que el triunfo del 2011 fue tan categórico, tan contundente, que me parece que desarmó cualquier posibilidad de, digamos así, de ofensiva opositora por durante unos cuantos meses. En segundo lugar, creo que tiene mucho que ver el avance decidido del gobierno en la aplicación de la ley de medios y la resistencia a través de todo tipo de recursos del Grupo Clarín fundamentalmente a esa aplicación. En la medida que se acerca la fecha del 7 de diciembre, esto aumenta. Pero no quiero negar que también deben haber influido seguramente en cierto malestar de algún sector de la población algunas de las medidas tomadas por el gobierno, como las medidas que han tenido que ver con la restricción de la compra de dólares, que me parece que es muy difícil de explicarse este mal humor social si uno piensa que lo que se está jugando en contrapartida es nada menos que garantizar la estabilidad de la economía argentina en un momento de una grave crisis internacional, y que el gobierno tiene no solo el derecho, sino yo diría la obligación de preservar la utilización de las reservas en una situación como esta. Pero de cualquier manera, este razonamiento macroeconómico, que a mí por lo menos me parece muy claro, es muy probable que no convenza todavía, y habrá que preguntarse si hemos hecho todo lo necesario para convencer, es que no convenza todavía a mucha gente que lo vive como un drama personal, porque bueno, se ha dificultado la venta de su inmueble, o recibe menos dinero del que recibía antes cuando viaja al exterior,
o a lo mejor ha sido perjudicado por alguna medida donde todavía la sintonía fina no se ha llevado a fondo y de pronto hay importaciones de insumos necesarios, medicamentos que en algún caso pueden haberse visto impedidos. Bueno, yo creo que hay circunstancias que seguramente, digamos, sumado a todo lo anterior, que me parece tal vez lo más importante, explican que hoy se dé este cacerolazo y no se diera el año anterior. Eduardo, ya la última pregunta que te hacemos y te dejamos de molestar. Partiendo un poco de lo que hablabas vos antes, partiendo un poco de la base de que todo gobierno comete errores y es perfectible, ¿por qué crees que las verdaderas falencias del gobierno, los verdaderos errores, quedan sin representación y quedan sin propuestas y en cambio quedan este tipo de reclamos? Bueno, yo creo que hay efectivamente muchas cosas que pueden criticarse y además hay muchas cosas que deben seguirse reclamando, porque se supone que en la Argentina hay un proceso de transformación que está lejos de haber llegado a su techo. Pero lo que es sugestivo es que no son esas las demandas que se ven en las movilizaciones de este tipo, ¿no? No es gente que dice, bueno, acá hay una expansión de derechos, más derechos reclamamos. Es decir, acá hay un proceso de avance que se expresó, por ejemplo, en la asignación universal por hijo. Bueno, queremos más medidas para terminar más rápido con la pobreza. Bueno, no es eso lo que se plantea. Dejo de lado disparates que he leído en algunos twitters o en algunos Facebook, como cuando se dice que la asignación universal por hijo debe ser derogada, porque eso en realidad es una medida, en fin, no sé qué explicación se puede dar para tamaño disparate, pero de cualquier manera me parece que sería mejor, más correcto pensar que no es la mayoría de la gente que va a ir a la movilización la que piensa en estos términos. Pero lo menos que podemos decir de cualquier manera es que los temas fundamentales que hacen al debate político argentino de hoy, tanto desde la perspectiva de quienes apoyamos a este gobierno como de quienes podrían tener críticas y diferencias, no están planteados en esta discusión. Por ejemplo, se plantea el problema de la inseguridad, que nadie duda que es un problema fundamental acá en la Argentina y en todos los lugares del mundo, de un modo demagógico, es decir, exhortando a la gente a que siga saliendo, transformando en un hecho político el drama personal que supone la pérdida de un familiar o haber sido víctima de un delito de este tipo, sin discutir, por ejemplo, seriamente qué pasa con las instituciones policiales en la Argentina, hasta dónde pudo llevarse la reforma que en su momento se planteó en la provincia de Buenos Aires, hasta dónde se ha llevado la reforma en la Policía Federal. Hubo momentos que se podía ser más optimista. Yo recuerdo que, por ejemplo, hubo un acuerdo sobre seguridad democrática que se impulsó por organismos de derechos humanos y una serie de personalidades e instituciones que en el Congreso Nacional se llegó a un acuerdo importante, incluso con algunos sectores de la oposición. Bueno, pero estas no son hoy los temas ni los debates que están en juego en este tipo de enfrentamiento. Y lo que me parece peligroso y criticable es que hay algunos sectores de la oposición que no son de derecha, que tienen coincidencias más profundas con el programa político del kirchnerismo, que votaron muchas, por no decir todas las leyes importantes que se impulsaron después del 2009, que de alguna manera contribuyeron a la profundización del proceso, desde la reestatización de aerolíneas o de los fondos de pensión, el matrimonio igualitario, la asignación, en fin, todas estas medidas que fueron apoyadas, hoy parecen apostar también al descrédito del gobierno, un poco decir, bueno, si va mucha gente, si nos sumamos todos, el kirchnerismo va a ser afectado por esto y esto lo vamos a capitalizar. Y yo creo que no, que este tipo de protestas cualunquistas, como bien se ha señalado, es decir, que quieren expresar a un supuesto hombre común, que tiene un discurso y un mensaje apolítico y en última instancia antipolítico, que favorecen a alguien, favorecen a la derecha. Y perdonen, esta era la última pregunta, perdonen que haya sido tan larga la respuesta. No, está bien, por supuesto. Para nosotros mejor porque es un lujo igual para nosotros tenerte, poderte escuchar y
y hacer esta entrevista con vos, este intercambio. Sí, la verdad que te agradecemos muchísimo por la comunicación. Sabemos que te molestamos, pero bueno, en algún momento volveremos a molestarte quizás. Bueno, cuando quieran. Bueno, muchas gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes. Bien, pasaba Eduardo Josami, ¿no? Miembro de Carta Abierta. A falta de pan.